Hola, muy buenas tardes. En esta tarde nos encontramos en la materia de géneros periodísticos, informativos y de opinión, dirigida por la maestra Vanessa Gutiérrez, y me presento, su alumna Shareni Vega Reyes del grupo 821 de Sabatino. En esta tarde les voy a hablar de los géneros periodísticos mixtos. ¿Qué son los géneros periodísticos mixtos? Son textos en los que se abordan informaciones u opiniones según el objetivo del autor. Su origen da del siglo XXI, cuando la periodicidad diaria de la prensa se afianzó definitivamente. Aunque los géneros periodísticos surgieron como una forma de organizar la información en la prensa escrita, hoy en día muchos de estos formatos se siguen utilizando en medios informativos digitales, en algunos casos combinados con las múltiples opciones narrativas que la tecnología ofrece, como el video, las infografías, los audios, los GIFs, etc. Las principales características de los géneros periodísticos son tratar temas de la actualidad, informar de manera objetiva con datos cualitativos, transmitir la opinión argumentando la idea de un periodista o un especialista. Reflejan la ideología de un medio de comunicación y, por último, tienen la capacidad de reflejar o de influir en la opinión de las masas. A continuación les daré los tipos de géneros periodísticos, que son la noticia, el reportaje, la entrevista, el editorial, la carta al editor, el artículo de opinión, la columna, la nota, la tira cómica, el reportaje, la crónica y la crítica. Asimismo, a continuación les describiré cada una de sus descripciones de uno de los géneros periodísticos, y así les daré el ejemplo de cada uno. La noticia. Una noticia es la información sobre un hecho o un conjunto de hechos que dentro de una comunidad, sociedad o ámbito específico resulta relevante, novedoso o inusual. La palabra como tal proviene del latín notitia. En este sentido, una noticia es el relato, la construcción y la elaboración de un hecho, evento o acontecimiento que se considera importante o pertinente divulgar para el conocimiento público. Sus principales características es que no se abocan a un hecho inmediato, sino que tienen cierta permanencia en el tiempo y resultan de interés para la sociedad. Son noticias elaboradas con mayor dedicación y que profundizan sobre el tema en cuestión, abordándolo desde más de un enfoque y agregando datos novedosos. Su tratamiento invita al público a reflexionar y a sacar sus propias conclusiones. El ejemplo de algunas noticias que podríamos encontrar es Ni vivos ni muertos, el viaje de las madres buscadoras de Sonora, u otra, por ejemplo, que es Resurge la cocaína y se vuelve más mortal en todo el país. El reportaje. El reportaje es un género periodístico con una finalidad informativa, en el que un periodista narra con palabras o imágenes un acontecimiento de interés popular. Los reportajes tienen como característica que suelen ser o contar historias que tienen como protagonista a individuos o grupos. Generalmente están formados por textos y secuencias de imágenes o videos, y son producidos con la intención de comunicarse a través de medios impresos, la televisión o la radio. En ellos pueden abordarse un hecho, un personaje o un suceso o un tema particular. Ejemplos
de reportajes son como sobre el aborto, el aumento del pasaje de transporte público, sobre una escalada en la delincuencia, sobre la corrupción, etc. La entrevista. Una entrevista es un intercambio de ideas u opiniones mediante una conversación que se da entre dos o más personas. Todas las personas presentes en una entrevista dialogan sobre una cuestión determinada. Una de sus características es que las entrevistas periodísticas son utilizadas como un medio testimonial para dar credibilidad a un cierto reportaje o análisis. Muchas veces sirven para introducción de un tema o como material para una investigación o un análisis determinado. Estas entrevistas pueden ser previamente programadas o pueden surgir de imprevisto. Estas son muy utilizadas en el periodismo policial, político o deportivo. La crónica. La crónica es una narrativa histórica que expone los hechos siguiendo un orden cronológico. La palabra crónica viene del latín crónica, que a su vez se deriva del griego crónica biblios, es decir, libros que siguen el orden del tiempo. Según el término griego cronos, que significa tiempo, la crónica se caracteriza por los hechos que se narran según el orden temporal en que ocurrieron, a menudo por testigos presenciales o contemporáneos, ya sea en primera o en tercera persona. Se utiliza un lenguaje sencillo, directo, muy personal y admite un lenguaje literario con uso reiterativo de adjetivos para hacer énfasis en las descripciones. El editorial. Un editorial puede ser un artículo no firmado publicado por un periódico o revista para exponer su postura y opinión ante determinados temas o acontecimientos de interés público. La palabra editorial finalmente también puede emplearse como adjetivo para designar aquello perteneciente o relativo a los editores o a las ediciones. Mercado editorial, comité editorial, por ejemplo. Artículo de opinión. El artículo de opinión es un subgénero del periodismo de naturaleza argumentativa y persuasiva, caracterizado por presentar la postura, valoraciones y análisis que sobre determinado asunto o acontecimiento de interés público realiza una personalidad de reconocido prestigio, credibilidad y autoridad, con la finalidad de influenciar y orientar la opinión pública. Un ejemplo de un artículo de opinión es El peso de las incertidumbres de Gustavo Rosen. La crítica. La crítica es un análisis o juicio sobre una situación, una persona o un trabajo. La palabra crítica proviene del latín criticus, que designaba al juez de obras del espíritu como también a la filosofía crítica. De manera general, crítica se refiere a un juicio que puede ser objetivo o subjetivo. La crítica objetiva o científica es aquella que hace una evaluación con criterios objetivos sobre una determinación de informe o tarea. La crítica subjetiva es aquella que expresa una opinión sin esconder un punto de vista particular. La crítica también puede indicar un momento de mucha gravedad. Generalmente se asocia al punto de mayor vulnerabilidad o más delicado en las situaciones de crisis. En los ejemplos de la crítica podemos encontrar el diálogo entre la comunicología y las ciencias psicológicas de Marta Rizzo. A continuación les presentaré los géneros visuales. En los textos periodísticos, el papel que cumple la imagen para sintetizar la información es crucial.
Por ello, dentro de los géneros periodísticos encontramos los géneros visuales. Número 1. La fotografía informativa. La fotografía se ha convertido hoy en un recurso informativo más dentro del periódico. Puede complementarse con el pie de foto y debe de cumplir varias funciones, como lo es captar la atención del receptor, dar los contenidos de forma instantánea y global, provocar emociones y por último, aportar dinamismo visual al periódico. Número 2. El reportaje fotográfico. En él, refleja la complejidad de un hecho mediante un conjunto de fotografías. Es más habitual en la prensa de periodicidad semanal. Número 3. El fotomontaje. Las técnicas actuales permiten la modificación de fotografías para hacerlas más expresivas o deformar y manipular la realidad que representan. Es lícito cuando se advierte al receptor de tal hecho. Esto no siempre sucede así, especialmente en cierto tipo de prensa. Número 4. El humorismo gráfico. El humor gráfico puede tener un carácter informativo o interpretativo. Se vincula a los temas de actualidad. Se distinguen dos formas principales: la viñeta y la tira. Por último, hablaremos de las infografías. Es una especialidad en la que se utilizan equipos informáticos para generar o modificar imágenes de 2 y 3 dimensiones creadas por el programa informático y se emplea para la divulgación y promoción de actividades, sucesos, etc. Razón por la que cada día se aplica más en la prensa escrita. Con la infografía se generan o modifican imágenes de apoyo para las noticias, para que los contenidos informativos de una publicación periódica sean más visuales. Es la evolución de la información gráfica gracias a las computadoras. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Gracias por su atención.